chicos, bienvenidos al nuevo video. El tema de hoy es caída libre y tiro vertical. Como ven, hoy acabamos los temas de movimientos en una dimensión. Vamos a ver las definiciones. Un cuerpo tiene caída libre si desciende sobre la superficie de la Tierra y no sufre resistencia originada por el aire o por cualquier otra sustancia. Y el tiro vertical es cuando un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba, observándose que la magnitud de la velocidad va disminuyendo hasta anularse, hasta alcanzar su altura máxima y comienza pues la caída libre. Entonces, el tiro vertical comprende dos movimientos, ¿ok? Una fase de subida y una fase de bajada, que es la caída libre, ¿ok? La caída libre solo comprende la fase de bajada y el tiro vertical, subida y bajada, ¿ok? Vamos a ver más acerca de eso y tenemos que observar el tema de la gravedad. Galileo Galilei en 1590 descubrió que todos los cuerpos, ya sean grandes o pequeños, en ausencia de fricción, caen a la Tierra con la misma aceleración. Tiempo más tarde se descubrió que la aceleración que todos los cuerpos experimentan en la Tierra es llamada gravedad y su valor es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Recuerden que metros entre segundo al cuadrado es el valor de las aceleraciones. En este caso la gravedad es una aceleración. Entonces podemos decir que objetos de diferentes pesos caen al mismo tiempo si son lanzados a la misma distancia. ¿Ok? Vamos a poner que tengamos una pelota de tenis o una pelota de fútbol. Al momento de lanzarlos al mismo tiempo y cuando recorren una misma distancia, caen al mismo tiempo. ¿Ok? No importando su peso o otra cosa. La gravedad llama a todos los cuerpos hacia abajo. En la siguiente diapositiva podemos ver una gráfica de todo lo que es el tiro vertical y también la fase bajada, que se llama caída libre, ¿ok? Y vemos cómo afecta la gravedad en estos casos. Como pueden ver en la flecha de la izquierda, en la fase de subida del tiro vertical, la altura, tiene la misma altura los dos, pero la gravedad en la fase de subida va afectando y va disminuyendo su velocidad. El objeto empieza con una velocidad y la va perdiendo hasta llegar a su altura máxima, ¿ok? Cuando llega a su altura máxima, empieza a caer, pero la velocidad final para empezar, empieza la velocidad inicial acá y la velocidad final es cero. Es por esto que deja de subir, es cuando tiene su altura máxima y empieza a caer, empieza otro tipo de movimiento que se llama caída libre. La caída libre ahora empieza la caída libre y su movimiento y su velocidad es cero, ¿ok? Y conforme va ganando, pues va cayendo, va ganando velocidad hasta que llegue al mismo lapso. La misma velocidad inicial del tiro vertical va a ser la misma velocidad final de la caída libre. Vamos a ver también las fórmulas de caída libre y de tiro vertical. Empezamos con estas y son diferentes, van variando una de la otra dependiendo de qué, de los valores que tengamos. Si vemos en la fórmula 1, no manejan la velocidad final, ¿ok? Solo tiene la velocidad inicial, el tiempo y la gravedad. Pero en la 2 manejan solo velocidad final y velocidad inicial y gravedad, ¿ok? Algo que siempre vamos a tener, siempre lo vamos a tener y siempre va a ser lo mismo, es una cantidad constante, es el valor de la gravedad, ¿ok? A menos que vayamos a otro planeta, mientras los problemas sean en ese planeta, el valor de la gravedad va a ser 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces ese valor siempre lo tenemos. Entonces las demás variables van a cambiar. Para la tercera fórmula vemos que ahí ya no meten a la gravedad, pero sí meten la velocidad final y la velocidad inicial. Para la cuarta fórmula ya no meten a la velocidad final porque es lo que está buscando. Solo es velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Y al final, en la quinta fórmula, podemos ver que te piden velocidad final al cuadrado y la velocidad inicial al cuadrado te la piden, te la tienes que tener, y la gravedad y la altura, ¿ok? De hecho, esta quinta fórmula es una que se despeja para obtener la altura. La vamos a ver más adelante. Aquí están las otras fórmulas. Y estas fórmulas solo son de tiro vertical. Y se puede ver porque nos pone un signo negativo al principio de todas las fórmulas. ¿Por qué?
porque los valores que nos da la gravedad al inicio del tiro vertical, como vimos en las imágenes, la gravedad en la fase de subida es negativa y en la fase de bajada es positiva. Entonces, para anular que la gravedad no nos puede dar alturas negativas ni tiempos negativos, le ponen el signo de menos, ¿ok? Entonces vemos que la primera fórmula es velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad, ¿ok? Como la gravedad, como les dije, en el tiro vertical y fase de subida es negativa, pues va a ser un valor negativo y con el menos se va a volver positivo. Igual en el tiempo de subida solo tienes que tener la velocidad inicial y con la gravedad ya tienes, pero lo mismo, como la gravedad es negativa, usamos el menos que está al principio para volver el valor positivo. Y como por último hay dos fórmulas para el tiempo en el aire. El tiempo en el aire, como les dije, como las distancias son iguales y las velocidades son iguales, los tiempos tanto de subida como de bajada van a ser los mismos. Entonces solo hay que multiplicar 2 veces el tiempo de subida y obtenemos el tiempo que estuvo todo el objeto en el aire. También hay una fórmula, si no quieres multiplicar solo el tiempo de subida, puedes obtenerla con 2 veces la velocidad inicial entre la gravedad por el menos de siempre, ¿ok? Ya terminado con las fórmulas, vamos a ver un ejemplo para que ustedes lo tengan un poco más claro. El primer ejemplo es de caída libre y dice: una niña deja caer una muñeca desde una ventana que está a 60 metros de la altura sobre el suelo, ¿ok? La muñeca cae y hay que calcular qué tiempo tardará en caer y con qué magnitud de velocidad choca contra el suelo. Empezamos con los datos, como siempre empezamos con los datos. La altura, que es 60 metros, también tenemos el valor de la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, y la velocidad inicial. Recuerden, si te digan que algo se cayó, la velocidad inicial va a ser 0, no tiene velocidad inicial. Conforme va cayendo va agarrando velocidad gracias a la gravedad. Entonces la velocidad inicial en este caso es 0. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Pues ya sabemos que la fórmula de la altura y una que nos ayude con la velocidad final, con todos los datos que tenemos, ¿ok? Ya los podemos ver ahí. Pasamos a despejar primero. Vamos a despejar la primera fórmula, ¿ok? Porque no nos pide altura, nos pide tiempo. Pero aquí vamos a utilizar una fórmula que tiene todos los datos para poder despejar. Como vemos, la fórmula dice: altura es igual a velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Pero como sabemos que la velocidad inicial es 0, pues todo multiplicado por 0 va a ser 0. 0 por t es 0. Entonces podemos eliminarla y dejamos la fórmula como en la parte 2, donde está altura es igual a gravedad por tiempo al cuadrado entre 2, ¿ok? Si tenemos la altura, tenemos la gravedad, pero no tenemos el tiempo. Entonces empezamos a despejar. En el tercer paso, pasé el 2 por la altura y se queda la gravedad por tiempo al cuadrado. En el cuarto paso, pues ahora pasé la gravedad como estaba multiplicando, pasa del otro lado, dividiendo. Y para el último paso, lo único que hice es sacar raíz a los dos, para que si la raíz cuadrada, el t cuadrada, le saco raíz cuadrada, pues se eliminan los cuadrados y me queda solo la t, ¿ok? Y del otro lado, pues sí, todo se queda con raíz cuadrada. Entonces la fórmula sería: tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura entre la gravedad. Sustituimos los datos y es 2 por 60 metros, que es la altura que tenemos, 120 entre 9.8 metros por segundo al cuadrado, y a eso le saco la raíz, ¿ok? Y el resultado nos da 3.49 segundos. Para la segunda parte que nos pide con qué magnitud de velocidad choca contra el suelo, vamos a usar una fórmula que nos dice velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, ¿ok? No la usamos antes porque no teníamos el tiempo, pero ya obtuvimos el tiempo. Como saben, la velocidad inicial es 0 más 9.8 por los 3.49 segundos que obtuvimos en el ejercicio en el inciso anterior, y nos da 34.202 metros por segundo. Y con esto terminamos el primer ejercicio. Nos pasamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos dice: un balón de fútbol es lanzado verticalmente hacia arriba con una magnitud de velocidad que es de 29.4 metros por segundo. Aquí nos pide calcular 5 cosas.
¿qué altura habrá subido al primer segundo? La segunda cosa que nos piden es ¿qué magnitud de velocidad llevará al primer segundo? La tercera pregunta es ¿qué altura máxima alcanzará? La cuarta pregunta es ¿qué tiempo tardará en subir? Y la última es ¿cuánto tiempo durará en el aire? Vamos a empezar con los datos, ¿ok? Ya sabemos que la velocidad inicial es 29.4 metros por segundo. La gravedad igual la tenemos que es 9.81. Y pues las cosas que nos piden, ¿no? Altura a un segundo, velocidad a un segundo, altura máxima, tiempo de subida y tiempo en el aire, ¿ok? Vamos a empezar con los inicios A y B. Y ahí tenemos las fórmulas, todas las fórmulas que vamos a utilizar, ¿ok? Vamos a empezar con la altura a un segundo. Para eso vamos a utilizar esta fórmula y solo vamos a despejar, ¿no? La velocidad que tenemos es 29.4 por un segundo más la gravedad que es menos 9.8. Recuerden, siempre que va en fase de subida es 9.8 negativo, ¿ok? Por el un segundo al cuadrado entre 2. El resultado de esto es 24.5 metros de altura a un segundo, ¿ok? ¿Qué les recomiendo? Multipliquen 29.4 por el tiempo que les dan, que es un segundo, y luego le suman lo que da. Primero elevo al cuadrado el tiempo, lo multiplico por la altura y luego lo divido entre 2, ¿ok? En ese orden van a hacer las cosas. Ya sabemos que a un segundo 24.5 metros subió. Vamos a ver la velocidad final a ese tiempo. Igual la fórmula es velocidad final es igual velocidad inicial más gravedad por tiempo. La velocidad inicial es 29.4 más, pero recuerden, igual como en fase de subida de tiro vertical, la gravedad va negativa, menos 9.81 por 1, ¿ok? Menos 9.81 por 1 es menos 9.8 y 29.4 es positivo, se restan, una resta algebraica nos da 19.6 metros por segundo. Esa es la velocidad a un segundo. Disculpen si confundo, algunos autores usan 9.81 metros por segundo al cuadrado y algunos usan 9.8, pero pues varía muy poquito por el decimal. En este caso vamos a utilizar 9.8. Disculpen si alguna vez me confundo. Pasamos al inciso C. Dice altura máxima, pues la altura máxima, la fórmula es igual a menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. La velocidad inicial la tenemos, es 29.4. Vamos a elevar eso al cuadrado y luego entre 2 veces la gravedad. Recuerden lo mismo, la gravedad en fase de subida es negativa. Hacemos todos esos cálculos, nos va a dar esa división de positivo entre negativo, nos da negativo por el menos del principio de la fórmula y nos va a dar 44.05 metros. Nos vamos al inciso 4, al D, que es el tiempo de subida, y este es fácil, es menos velocidad inicial entre la gravedad. Entonces, la velocidad inicial es 29.4 entre menos 9.81 y el menos, ¿ok? Nos queda 3 segundos. Y para el inciso E les puse 2, el tiempo en el aire con fórmula, y pues multiplicar 2 veces. Recuerden que lo que tarda en subir es lo mismo que va a tardar en bajar, así que solo multiplicamos el tiempo de subida por 2. Eso es el último que hice y nos da 6 segundos. Pero también lo hice con fórmula, que es tiempo en el aire es menos 2 veces la velocidad inicial entre la gravedad. Y nos da también 6 segundos, ¿ok? Bueno chicos, con esto termino el video. Espero que lo hayan entendido y nos vemos en la próxima.